Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo hacer la instalación desde cero de Windows 11. Claro, vamos a ver cómo descargar nuestra imagen y eso, cómo crear nuestra USB bootable y por supuesto el paso a paso para la instalación. Así que comenzamos. Para comenzar vamos a ocupar primero nuestras herramientas. Así que lo primero que vamos a hacer es buscar ISO Windows 11 en nuestro navegador. En mi caso es el primer resultado. Revisen bien que estén entrando a la página de Microsoft. Vamos aquí donde dice descargar Windows 11. Vamos a bajar un poco y llegamos a la parte de seleccionar descarga. Seleccionamos Windows 11, descargar ahora, y acá seleccionamos el idioma de preferencia. Aquí pues nada más tendrían que buscar su idioma. En este caso yo voy a elegir inglés, le vamos a dar continuar o confirmar y se nos habilita el botón de descarga. Le damos clic y va a empezar nuestra descarga. Mientras se va descargando nuestra imagen ISO, vamos a ir a otra pestaña y vamos a buscar nuestra herramienta Rufus, que en este caso también es el primer resultado. Vamos a ingresar, vamos a bajar un poco y aquí vamos a encontrar nuestros links de descarga. Simplemente vamos a dar clic sobre el nombre. En este caso yo voy a utilizar la versión estándar. Le damos clic y también va a iniciar la descarga. Muy bien, con los programas ya descargados nos vamos a dirigir al apartado de descargas o donde tengas los instaladores y vamos a ejecutar el Rufus con doble clic y le vamos a dar los permisos de administrador que nos va a solicitar. Muy bien, por acá muy importante, vamos a dejarlo en disco o imagen ISO. Vamos a darle seleccionar y vamos a seleccionar nuestra imagen ISO de acá. Muy bien, yo ya tengo por acá conectado mi USB de 128 GB. Ya tenemos nuestra imagen ISO y por acá le podemos poner un nombre a nuestro USB para saber que es un bootable de Windows 11. Muy bien. Y le damos comenzar o empezar. Y aquí tenemos diferentes opciones. Podemos eliminar el chequeo de 4 GB de RAM, el TPM 2.0 y que se elimine la cuenta de Microsoft. En este caso yo no quiero que se cree un usuario por defecto, no quiero que se elimine la parte de la cuenta, no quiero que se elimine la validación del TPM ni los 4 RAM. Si ustedes lo quieren dejar habilitado, pues lo pueden dejar habilitado sin ningún problema. En este caso vamos a darle OK. Esto es una advertencia que se va a formatear la USB, es decir, vamos a perder todos los datos que tengamos ahí. Le damos a aceptar y él va a empezar a hacer la conversión a una USB booteable. Este proceso pues, va a tardar un poco, así que vamos a volver en un segundo. Una vez haya finalizado el proceso, van a ver que la barra verde, aparte de que ya está completa, dice preparado. No vamos a darle a empezar, vamos a donde dice cerrar. Y ahora vamos a conectar nuestra USB para conectarla en nuestra computadora o laptop. Muy bien, esta es la computadora que voy a utilizar yo para hacer la instalación de nuestro Windows 11. Simplemente vamos a irnos por acá y vamos a conectar nuestra USB en alguno de los puertos que tengamos disponibles. Ahora, muy importante, esto depende de cada modelo de laptop. En este caso, para mí es la tecla F12. La tecla F12. Sin embargo, ustedes puede que tengan una tecla diferente según la marca. Entonces, en este caso, vamos a encender la máquina y vamos a presionar la tecla F12. Como pueden ver, ingresamos al apartado de boteo. Bueno, en este caso, esta máquina tenía una versión de Ubuntu. Sin embargo, vamos a irnos para esta parte de acá, donde tenemos nuestra USB. Vamos a darle doble clic para que inicie el proceso de boteo. Y vamos a esperar un segundo a que arranque. Muy bien, una vez ya cargó nuestro sistema operativo, esta es la primera ventana que se nos va a presentar. Justo acá voy a hacer un pequeño corte y nos vamos a pasar a una máquina virtual donde el proceso es similar, pero para que tengan una mejor visión de todo lo que vamos a ir haciendo paso a paso. Muy bien, ya estamos de regreso, pero ahora estamos trabajando sobre una máquina virtual. No se preocupen, esto no cambia en absoluto el proceso. Tanto el proceso que ustedes están haciendo en sus laptops o computadoras es el mismo que yo voy a realizar en esta máquina virtual. Como pueden ver, es la misma imagen que teníamos en la laptop que les mostré hace un momento. Así que bueno, por acá seleccionamos nuestro lenguaje. Como yo descargué una imagen ISO en inglés, pues ese es el que tengo por acá. Vamos a darle Next.
Muy importante, vamos a seleccionar el lenguaje de nuestro teclado. En mi caso, mi teclado sí está en inglés, entonces yo lo voy a dejar así por defecto en inglés. Le vamos a dar siguiente. Y aquí, muy importante, tenemos dos opciones, reparar mi PC o instalar Windows 11. Vamos a dejar seleccionado Windows 11 porque, bueno, aquí vamos a hacer una instalación y vamos a marcar esta casilla que dice estoy de acuerdo con eliminar aplicaciones, configuraciones, etcétera. Y vamos a darle siguiente. En este caso, si usted tiene una clave válida, la puede agregar acá para dejar de una vez su Windows activado. Si no lo tiene y simplemente quiere probar el sistema operativo, vamos a bajar acá donde dice no tengo una clave de producto. Esta parte muy importante, aquí tenemos que seleccionar nuestra edición. Como ven, hay muchas versiones o ediciones más bien, de nuestro Windows 11, porque nosotros descargamos un ISO multi-edición. Entonces, cada uno de estos es una edición diferente. Muy bien, en este caso, pues bueno, tenemos nuestro Home y nuestro Pro. A mí me gusta, es algo personal, pero a mí me gusta más trabajar con Windows 11 Pro. Hay algunas diferencias sutiles, por ejemplo, el virtualizador Hyper-V no está disponible oficialmente en Home, pero se puede activar. Tampoco tiene la parte del BitLocker, algunas cosas más, hay algunas variaciones, pero justo ahora no tengo el dato completo de todas las diferencias que hay entre Home y Pro. Pero bueno, en este caso vamos a instalar un Windows 11 Pro. Vamos a darle a siguiente, vamos a aceptar los términos y condiciones. Y bueno, en este caso, muy importante, vamos a hacer algo que, bueno, precisamente acá no se me muestra, pero a ustedes sí. Aquí vamos a ver diferentes discos. Es más, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una instalación y voy a retomar en un segundo. Muy bien, en este apartado tuve que hacer una pequeña pausa para hacer una instalación que ustedes pudieran ver por acá, algo más similar a lo que se pueden encontrar. En este caso, pues van a ver que dice disco cero, partición 1, 1, 2, 3. Y bueno, esto básicamente es parte del disco que reserva Windows, una parte para la parte de recuperación, otro para datos del sistema de arranque y propiamente lo que nosotros conocemos como la unidad C. En este caso, si nosotros queremos hacer una instalación completamente limpia, lo que tenemos que ir haciendo es seleccionar disco por disco e ir eliminando las particiones. Y como pueden ver, aquí va a cambiar el nombre, ya no se llama partición, sino que va a aparecer como espacio no asignado. Y de hecho pueden ir notando que el tamaño total se va a ir sumando. Entonces, si yo borro esto, van a ver que el tamaño se va sumando. Esto en caso de que ustedes tengan solo un disco. Si ustedes tienen más discos, van a notar que dice disco 1 y va a aparecer, bueno, disco 0 y todas las particiones que habíamos visto hace un momento. Disco 1, las particiones que tenga. Muy importante, si ustedes solo quieren reinstalar el Windows, pero no quieren perder el resto de la información, ustedes probablemente van a ver disco 0 con las particiones de sistema, la principal, reservada, demás y van a ver los otros discos. Si ustedes saben exactamente el tamaño total del disco, con eso ustedes se pueden guiar para solo eliminar e instalar el sistema operativo en el disco que requieren y no perder pues, los otros datos. En este caso, pues bueno, ya tenemos un solo disco, ya tenemos completamente limpio y vamos a seleccionarlo si no lo está. Le vamos a dar siguiente. En este caso, pasó todos los checks. Eso quiere decir de que es compatible con el TPM 2.0, tiene más 4 de RAM, el CPU es relativamente moderno, etcétera, 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 del resto de las especificaciones que requiere nuestro Windows 11. Y aquí le vamos a dar instalar y va a iniciar el proceso de instalación. Esto va a tardar un poco, así que nos vemos en un momento. Muy bien, cuando haya finalizado la instalación anterior, ustedes van a tener un recuadro muy similar a este, donde van a pedirle una región para su sistema operativo. Yo lo voy a bajar en Estados Unidos, no hay problema. Ustedes pueden poner su país. Nuevamente nos va a pedir la distribución de teclado y se van a preguntar por qué me está pidiendo toda esta información. Bueno, es que esta información es para configurar la máquina. La anterior era para configurar la instalación. En este caso vamos a volver a seleccionar nuestro teclado. Mi caso es un teclado en formato inglés, por eso lo dejo en Estados Unidos. Pero ustedes pueden cambiar por acá la distribución de teclado hacia español o cualquier otro idioma. Aquí nos pregunta si queremos otro
agregar otro teclado. En este caso le pueden dar acá, en caso que ustedes tengan, por ejemplo, un teclado en inglés, un teclado en español. Es decir, tenga o no la ñ. Lo pueden agregar acá, si no, lo pueden omitir y más adelante lo pueden volver a configurar. Después de la validación de las actualizaciones, bueno, nos va a pedir que le pongamos un nombre a nuestra computadora. Esto es opcional. Si queremos poner un nombre personalizado, se lo podemos poner acá. Si no, lo podemos omitir y más adelante también se puede configurar. Esto no hay ningún problema. En esta parte les regalo un pequeño tip. Si utilizan la parte personal, pues te va a mandar sí o sí a iniciar sesión con la cuenta Microsoft. Así que vamos a hacerlo diferente. Vamos a configurarlo como si fuera para una escuela o para trabajo. Vamos a seleccionarlo, le damos Next y vamos a dar clic sobre Sign In Options. Vamos hasta acá, hasta la opción de dominio. Y ahora sí, podemos generar nuestro usuario local. Yo le voy a poner de nombre IT. Lo voy a dejar sin contraseña. Bueno, aquí queda la elección de cada persona si quiere mantenerlo activo o desactivarlo. En este caso, como es una máquina de prueba, yo lo voy a dejar activo. Y ahora solo nos queda pendiente esperar a que nos cargue el escritorio. Básicamente llegamos al final de lo que viene siendo la instalación. Únicamente estamos esperando que se termine de actualizar y muy pronto ya vamos a poder utilizar nuestro Windows recién instalado. Y como pueden ver, tenemos nuestro Windows completamente instalado sin ningún tipo de error. Espero que les haya gustado, les haya servido y si así fue, me regalan un like y los invito a suscribirse. Nos vemos, hasta la próxima.